Chicos, necesitamos que mantengan activas las cámaras, ya que si nosotros optamos que ustedes están presentes en clase. Ya chicos, el día de hoy nosotros vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Para esto primero les vamos a dar una pequeña explicación de lo que son los verbos regulares. Nos dice aquí que los verbos regulares en inglés se crean en el pasado simple y en el participio agregando la ed a la forma base. Por ejemplo, aquí tenemos de la forma base arrive, en el pasado simple es arrived y en el pasado participio también es arrived. Lo mismo tenemos con call, called y del pasado participio igual es called. Hay verbos que en el pasado simple y en el pasado participio se escriben y se leen de la misma manera. Aquí tenemos otra clase de verbos irregulares. Nos dice, si el verbo termina en una consonante y en Y, nosotros vamos a cambiar la Y por el I y agregaremos al final ed. Por ejemplo, aquí tenemos en la base, en el verbo normal, que dice marry. Y como ven, está la R, que es una consonante, y la Y, que nos dice que en el pasado simple y en el pasado participio, nosotros vamos a borrar la Y y le vamos a poner la I seguido de ed, que sería married. Y de igual manera en el pasado participio. También tenemos study, donde vemos que la consonante al final es la D y de igual manera está la Y. Nosotros cambiaríamos lo que es la Y por la I y al final ed. Studied, study. En esta regla nos dice, si un verbo termina en E, simplemente vamos a agregar la D al final. En la base normal del verbo normal tenemos hate, que termina en E. Entonces, en el pasado simple y el pasado participio, solo vamos a aumentar la D, que sería hate y hate. De igual manera con el verbo like. Si termina en E, solo aumentamos la D. Liked en pasado simple y liked en pasado participio. En lo que son los verbos irregulares, nosotros tenemos al menos 200 verbos irregulares en inglés, que nosotros en esta ocasión lo vamos a dividir en 4 grupos. El primer grupo que tenemos es cuando el verbo tiene la misma forma básica del pasado simple y el pasado participio. Esto quiere decir que en sus 3 formas se escribe y se lee de la misma manera. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, que nos dice que cost se escribe en las 3 formas de la misma manera. Lo mismo nos pasa con could, con hurt, con let y con put. Tenemos el grupo número 2, donde nos indica que los verbos que tienen el mismo pasado simple es el mismo pasado el participio. Aquí tenemos una imagen donde nos dice que la forma básica del verbo es bring, pero que en el pasado participio y en el pasado simple el verbo se escribe de la misma manera, que sería brought. Por favor, ¿me puedes ayudar, Juan José? ¿Cómo se lee el segundo verbo, que es buy?
Browsed. Boxed. Y en el pasado participio, Vote también. está claro que en este caso entonces los verbos en el pasado participio y en el pasado simple se va a escribir de la manera. El único que cambia es el verbo en su forma simple. Aquí tenemos el grupo número 3, donde nos indica que los verbos que tienen la misma forma base y el mismo participio en pasado. Es decir, que aquí el que cambia es el pasado simple. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que su forma simple es come. En el pasado simple es came. Y en el pasado participio otra vez es come. Carla, por favor, ayúdame a leer el segundo que es become. Carla Ulloa, por favor, ayúdame con el segundo que es become. Become y become. En el pasado simple, ¿cómo sería? Become. Y en el pasado participio. Igual become. Samantha, por favor, tú ayúdame con el último que es room. En su base simple, ¿cómo se lee? Samantha. Bueno, aquí tenemos que es run, room. Y tenemos el último grupo donde nos dice que los verbos que tienen una forma base, el pasado simple y el pasado participio es diferente. Ese que ya lo indicamos. ¿Me pueden indicar si tal vez la profesora les envió un listado de verbos a ustedes? Chicos, Chicos, abran por favor el listado de verbos que les envió la licenciada al grupo de WhatsApp. la profesora a ustedes les envió el día de hoy un listado de verbos para que nosotros vayamos realizando estas actividades, por favor. Samantha Flores, por favor, ayúdame. ¿Cómo se escribiría el pasado y el participio de estos verbos? ¿Con cuál de las 4 reglas? El pasado, aquí. El pasado de accept. Ahí tienes que darte cuenta qué regla vas a usar. Vamos a recordar nuevamente. Recuerden que aquí dice ejercicios de verbos regulares. Al principio les había dicho que para verificar los verbos regulares es muy fácil darnos cuenta, ya que a los verbos regulares solo se les aumenta la E de al final. ¿Se dan cuenta aquí? Solo se está aumentando la E de al final. Entonces aquí estamos haciendo ejercicios con verbos regulares.
Entonces, si nos dice que solo tendríamos que aumentarle la ed al final, ¿qué tendríamos que escribir aquí? Recuerden que su participación es muy importante, ya que esto les contará como una prueba oral. Joel, por favor, ayúdame. Si estamos diciendo que al final solo se le aumenta la ed a los verbos regulares, ¿cómo iría aquí? En esa parte iría accepted, o sea, porque solo se le aumenta el ed. ¿Así? ¿Así? ¿Está bien? Para mí sí. Sí, está muy bien. Recordemos que como nos decía, en el pasado y en el participio de los verbos regulares, solo se le aumenta la ed al final. Entonces, Joel, en el pasado participio, ¿cómo iría? Es lo mismo que en la forma base. No, en este Accept. caso iría igual que en el pasado. En los verbos regulares, el pasado y el participio se escribe de la misma manera. Ya. Por favor, ayúdame, Samantha Flores. ¿Me podría repetir de nuevo? Es que no lo escuché bien. Claro, me vas a ayudar con este ejemplo que es el segundo, donde nos dice que los verbos regulares solo se aumenta la ed al final, como vemos aquí. Aquí ya está aumentado la ed al final. Entonces, en su base simple, ¿cómo sería? ¿Agre? ¿Así? Mm, sí, porque, o sea, en el pasado dice que se aumenta la ed al final, ¿verdad? Así es. Entonces, para mí sí creo que está bien. Ya. Está muy bien. Y en el pasado participio, ¿cómo sería? Si te digo que el pasado participio el pasado y el pasado participio se escriben de la misma manera, ¿cómo iría en el participio? Agred, así como está en el pasado. Está muy bien. Por favor, Samantha Escolta, ayúdame con el siguiente ejemplo. En la base sería calle y en el pasado es calle. Excelente. Carla Ulloa, por favor, ayúdame con el siguiente ejercicio. Teníamos otro ejemplo Closet. que nos decía que si la palabra termina solo en E, solo tendríamos que aumentarle la D. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Closet. Y en el pasado participio, Igual closet. excelente.
Juan, por favor, ayúdame con esto de aquí. Dicen, pero ahí no se aumenta ni la E ni nada. No, nosotros aquí teníamos una regla. Miren, aquí teníamos una regla que nos decía que si la palabra termina en consonante y al lado de la Y, nosotros vamos a cambiar la Y por la I y después vamos a aumentar la E y la D. Justo como tenemos aquí en el ejemplo. Dicen, aquí sería copies. Sería así. ¿Está bien ahí? Sí, listen. Y en Sí, el listen. pasado participio, ¿cómo iría? Sería igual, ¿no? Sí, está bien, iría igual. Joel, por favor, ayúdame nuevamente. En este que dice explain. En el estado base sería, Espérame un ratito. Te voy a- Así. ok. Ajá. En el pasado sería explained. Y en el participio, Lo mismo que en el pasado, explained. ahí está. Entonces vemos que accept es aceptar, agree es acordar, call es llamar, close cerrar, copy copiar y explain es explicar. Ahora tenemos aquí los verbos irregulares. Estos verbos sí se escriben de otra manera en el pasado y en el participio. Entonces, no sé, ¿me pueden indicar por favor si la profesora tal vez a ustedes les envió un listado de verbos? ¿Sí o no? En el PDF de hoy, Sí, si no les mando tal vez un listado de verbos. ¿No les envió? nos envió unos verbos, pero para que hagamos el deber. Sí. Ya, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Recuerden que también les indiqué 4 grupos que se clasificaban los verbos irregulares. Vamos a empezar con este que dice writing. Tal vez alguien sabe el pasado de este verbo.
¿Alguien que me pueda ayudar? Es writing. El pasado. Teníamos una regla donde nos decía que hay verbos que de las 3 maneras se escribe diferente. Este verbo es uno de ellos. Write se escribe de 3 maneras diferentes. Vamos, si tienen la posibilidad de abrir el internet y buscar cómo es el pasado de write. El pasado de write es grow y el pasado participio es writing. Que en español significa escribir. Yo escribo, yo escribí y yo he escrito. Vamos con el siguiente que nos dice que en el pasado se escribe saw. ¿Qué significa ver? ¿Alguien sabe cómo se escribe ver? Joel, tal vez tú sabes cómo se escribe ver. Sí sabía, pero me olvidé. Ahorita estaba pensando eso. Juan, tal vez tú sabes. Se escribe No listen, se me Es olvidó. watch. y en el Es pasado watch. Mm, watch significa mirar. Entonces en el pasado participio se escribe sin. Estos verbos si ven que se escribe de las 3 maneras de diferente forma. Tenemos otro que dice choosing, que significa elegir. ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es el verbo elegir en su forma natural? En su forma natural se escribe choose. En el pasado, este verbo se escribe choose, sin una O. Y en el pasado participio se escribe choosing. Yo elegí, yo elijo, yo elegí y yo he elegido. Con el verbo it es muy fácil en el pasado. ¿Alguien que me pueda ayudar? y se escribe ate, pero no sé cómo se pronuncia, pero se escribe ate. Así. Ay, disculpen. No, Ah, la letra A es el principio, después sigue la T y después la E. Y en el pasado Así mismo. participio, ¿cómo se escribiría? 18. ¿Así? Sí, licenciada. Aquí decimos yo como, yo comí y yo he comido. Tenemos otro verbo que es felt, que nos dice que en el pasado es felt y en el significado en español es sentir.
En su forma base, tal vez alguien que sepa. En la forma base sería fit. Así. Sí, así. Y en el participio, ¿cómo iría? Fitten. En el participio iría igual que en el pasado. Y tenemos el último verbo que nos dice que en el pasado participio es forgotten, que es olvidar. Forget. Se escribe, licenciada, En el en pasado, base. en la base. ¿Y cómo escribiríamos en el pasado? En el pasado es forgot, que significa yo olvidé, yo olvido, yo olvidé y yo he olvidado. Ustedes en su tarea tienen un cuadro de 10 verbos donde tienen que dibujar el verbo que consta ahí. Supongamos que está el verbo escribir. Ustedes dibujan, hacen un dibujo escribiendo y en la parte de abajo tienen que repetir 3 veces el verbo en su forma base. Write, write, write. Más abajo en su forma de pasado, que sería growth, growth, growth. Y en su forma de participio, que es writing, writing, write. No sé si tal vez tienen alguna duda o pregunta sobre la clase del día de hoy. Ya, chicos, como aún nos sobra tiempo y estamos pocos, vamos a hacer una dinámica. Se van a aprender los 2 primeros verbos irregulares, que es write y see, o sea, escribir y ver en sus 3 formas, es decir, en su forma base, en el pasado y en el participio. Para nosotros tomarles estos 2 verbos de los irregulares y los 2 verbos primeros regulares. A ver, entonces, sí, para que quede más claro, se van a aprender y sí, se van a aprender. Por ejemplo, yo les diría escribir y ustedes me tienen que decir write, grow, write. ¿Me entienden? Se van a aprender estos 2 verbos en el tiempo que queda. Y, a ver, anoten estos 2 verbos que sería escribir y ver. En sus 3 formas, recuerden. Y de los regulares, regrésale, Tati, a la diapositiva de los regulares. Y de los regulares también se van a aprender los 2 primeros, que me parece que eran... De aquí de los regulares se van a aprender accept y agree. Se van a aprender aceptar y acordar. Esos 2 también en sus 3 formas, base, pasado y participio. Recuerden, chicos, que es muy importante que aprendan los verbos porque los verbos les va a servir para toda la vida. Y la única manera de aprenderse los verbos es memorizándose y sabiendo el significado de cada uno. También identificar cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares.
Si se acaba la reunión, tienen que ingresar por el mismo link, por favor.